Encontramos unas declaraciones el viernes de Núñez Feijóo diciendo que iba a aprobar en el Senado la actualización de las pensiones y también las ayudas al transporte. Eso es imposible. En el Senado no se puede aprobar la revalorización de las pensiones. Como mucho, Alan, se podría aprobar pedir al Congreso que revalorice las pensiones. La verdad que cuando se habla de pensiones, Silvia, Feijóo suele tener bastantes problemas a la hora de contestar o dejar claras las cosas a las que se refiere sin que se le pille directamente mintiendo. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Yo no sé de dónde saca usted eso. Ya sabéis eso de se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Bueno, pues en este caso se pilla antes a Feijóo mintiendo sobre las pensiones que a un cojo, porque madre mía, que te vuelva a ocurrir lo mismo, mintiendo sobre lo mismo, por lo que te pintaron la cara en aquella entrevista en Televisión Española con Silvia Charrondo, desde la que, por cierto, no ha vuelto a pisar la televisión pública, tiene tela. Pero esto es lo que ha ocurrido en el debate de hoy que hemos tenido en la hora de la 1, que vamos a ver a continuación, donde hemos estado hablando sobre este drama, porque ya es un drama, no es una simple tontería del tiki-taka típico de la política española de chorrada tras chorrada, no, esto es una cosa que se nota en el bolsillo, que fue el voto en contra al decreto que subía las pensiones, que mantenía las ayudas al transporte, que mantenía la subida del salario mínimo, impuestos a las grandes energéticas, y que, bueno, pues el Partido Popular, uniendo sus votos a Junts y a Vox, pues votaron en contra y, por lo tanto, decayó. De eso hemos estado hablando en la hora de la 1 y a partir de ahí pues también vamos a ver ese momento de Silvia Charrondo recordando que, bueno, el asunto de las pensiones Feijóo no la acaba de llevar bien del todo, sobre todo desde aquella entrevista que tuvo con ella. Pero vamos a ver el vídeo y lo vamos comentando. El Partido Popular, cuando sale y dice estamos a favor de revalorizar las pensiones, pero no queremos que le regalen un palacete al PNV, y dices, hombre, entre pensiones y palacete me quedo con las pensiones. Es decir, o sería el argumento lógico. Claro, ya, pero es que ese ha sido el argumento. Es que esa es la excusa cutre que se ha puesto, que no votaban a favor de las pensiones porque dentro de ese decreto estaba devolverle un edificio que era del PNV, que está en París, que se lo quitaron los nazis y se lo dieron al Estado franquista, pues devolvérselo ahora que estamos en democracia, unos cuantos después años de haber estado en democracia. Y decían que no, que el PP, claro, que no votaba a favor por el palacete. Es que, hombre, suena a coña. Suena a coña. No revalorizó las pensiones para 12 millones de pensionistas por el asunto del palacete. Que lo puso en un tuit Alberto Núñez Feijóo, que yo cuando lo vi pensé, pero ¿quién narices le escribe los tuits al presidente del Partido Popular? Sobre todo, ¿quién los lee? Porque yo y cualquier persona al leer eso es que no cuela. Perdona, pero no cuela. O sea, te puede enfadar mucho el palacete, etcétera, etcétera, pero no cuela. Por eso muchos análisis que ha habido durante estos días que situaban lo que ha ocurrido como derrota del gobierno. Oye, que sí, porque una derrota del gobierno siempre y cuando el gobierno saca adelante una cosa que no consigue aprobar y la mayoría pues se ve comprometida, pero es que lo fundamental aquí no es la derrota del gobierno, que aquí nos podemos pasar horas y horas hablando sobre lo mal que está el gobierno, sobre lo complicado que tiene para sacar una mayoría adelante porque hay mayoría de investidura o mayoría antifascista que simplemente situaba a Junts al lado del gobierno porque estaban fundamentalmente en contra de Vox, pero no tiene capacidad para seguir. Pero es que todo esto son palabras que se desvanecen en el aire frente a la realidad más inmediata, que no es derrota del gobierno, que es derrota de los ciudadanos, del bolsillo. Y llevamos un año y pico con esta, bueno, más de un año y pico realmente, pero con especial ferocidad, con esta oposición que a mí me desagrada mucho, pero los que te bote chapote, los me gusta la fruta y demás, que sí que generan como mucho ruido y un ambiente de crispación constante, pero que al mismo tiempo pues no se nota en el bolsillo de los ciudadanos seguramente. Y a mí me desagrada profundamente, pero les diría al Partido Popular, a Vox y ahora también a Junts, oye, si queréis seguir por ahí, seguid por ahí. Pero una cosa mucho más complicada es cuando ya esta disputa política ya se empieza a notar en el bolsillo de los ciudadanos, ya empieza a tener una traslación mucho más seria. Las pensiones no contributivas, de verdad, esos 60 euros, que a alguno le parecerá una tontería, 60 euros más al año para las pensiones no contributivas, pero es que a la gente le puede cambiar el mes y el año entero. Las ayudas a los transportes, es que no es una tontería, no es simplemente decir muy fuerte que el presidente del gobierno es un dictador y ya está, que eso es una chorrada, pero no se nota en el bolsillo, insisto. Esto no es una derrota del gobierno, esto es una derrota para los ciudadanos y por eso estoy de acuerdo. Estas explicaciones peregrinas de no, es que estaba lo del palacete por en medio, no, es que esto es a favor de los ocupas, es que no cuelan y por eso de una manera u otra van a tener que recular y están haciendo por estos paripés, ¿no? De ahora vamos a recoger firmas en la calle. ¿Para qué? Para aprobar una cosa en la que nosotros votamos en contra. ¿Por qué votaste en contra? Por el palacete. Es que es ridículo. Y seguramente dentro del gabinete de comunicación de Feijóo dirán esto es genial porque estamos retratando que no va a ningún lado esta mayoría de gobierno.
pero es que en el día a día de la gente yo creo que estos cálculos políticos quedan pero ¿quién, a una ¿quién distancia tiene, por fortuna. ¿quién tiene la responsabilidad de que esto... A ver, básicamente, si estos son los argumentos que están poniendo encima de la mesa, vamos a escuchar lo que me responden y vamos al tema de las pensiones de Feijóo y toda esta chorrada que hemos visto al principio. Pero si aquí lo fundamental es, se presenta un decreto con distintas cosas, entre las cuales la más importante yo diría que son las pensiones, que afecta a 12 millones de pensionistas en este país, sobre todo a las no contributivas, que se iba a subir un 9%, que son pensiones que están por el suelo, que son ridículamente pequeñas en comparación con lo que deberían ser. Y en segundo lugar, el asunto de las ayudas al transporte, que al mismo tiempo también son ayudas que sobre todo benefician a aquellos que menos tienen, porque los que más tienen pues suelen tener otras formas de desplazamiento más agradables. A no ser que sean zonas rurales, porque en zonas como de donde soy yo, de Teruel, da igual, por mucha ayuda al transporte que haya, si no hay transporte público tampoco te pueden ayudar. Me refiero sobre todo en grandes ciudades, que es donde vive la mayor parte de gente. Pero bueno, sin olvidarme de mi zona. Pero fundamentalmente son esas dos cosas. No salen adelante. Y no salen adelante porque el día se haya puesto nublado o porque no le apetezca a Pedro Sánchez. No salen adelante porque hay votos en contra. Más votos en contra que votos a favor. Y esos votos en contra se encuentran los de Vox, se encuentran los de Junts y se encuentran los del Partido Popular. Entonces, ahora eso de llevarse las manos a la cabeza y decir, no puede ser que no se suban las pensiones. Pero ¿cómo que no puede ser? Pero si sois vosotros los que habéis subido, los que habéis votado en contra de subir las pensiones. Y ahora montan todo este paripé, este chiringuito de poner en la calle mesas para firmar en contra de que no se hayan subido las pensiones. Pero vamos a ver, pero si sois vosotros con vuestro voto los que habéis impedido que se suban las pensiones. Y es un paripé que lo que digo que creo que no se entiende. Que igual Feijóo ha considerado que es el más listo del mundo por dejar caer esto y decir, no, el gobierno, ¿veis cómo no puede sacar adelante leyes? Pero ¿de verdad crees que vale la pena, merece la pena retratar al gobierno que no puede sacar leyes, etcétera, etcétera? Es decir, un bienestar moral para ti, decir, ves, yo lo haría mejor que estos, que no han podido sacar las pensiones. ¿De verdad merece la pena que tú estés contento porque el gobierno haya perdido, a cambio de que haya 12 millones de pensionistas que no vean revalorizadas sus pensiones, o que haya millones de personas que mañana tengan que pagar 2, 3 o 4 veces el precio que pagaban antes por su bono de transporte? Yo creo que la respuesta está bastante clara y creo que el PP también se está dando cuenta que no merece la pena lo que pensaba en un primer momento. Y por eso el cálculo se salió mal y por eso se retratarán de alguna manera, retractarán de alguna manera, volverán a votar y votarán a favor. Pero lo que os decía, y me dolía decirlo de esta manera, es que, sinceramente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo preferiría que siguiesen con su oposición cutre esta, de estar todo el día diciendo que te vote Chapote, me gusta la fruta, Begoña Gómez, Víctor Aldama, que sigan con eso todo el maldito día, pero que cuando se trate de las cosas del comer, que tengan un poco de altura de miras, un poco de patriotismo incluso. No sé si es algo que además de reivindicarlo y gritarlo muy fuerte, acompañado de banderitas de España en la muñeca, son capaces de ejercerlo, más allá de reivindicarlo y gritarlo. Y de cuando se trata de cosas que tienen que ver con el bienestar, con el día a día de los ciudadanos, con las pensiones, no antepongan sus fobias políticas o sus filias por ver a Pedro Sánchez derrotado de alguna manera, porque aquí, insisto, no es el gobierno quien ha sido derrotado, que también, pero es que me parece irrelevante. Quien es derrotado aquí son todos aquellos españoles que no cobran la subida de las pensiones, o que tienen que pagar más o no van a llegar a fin de mes porque tienen que comprarse un bono de transporte caro porque no han mantenido las ayudas. Eso es lo fundamental y eso sí que es una verdadera derrota. Pero bueno, el Partido Popular eso se cree que locura, pues poniendo ahí unas mesitas en la calle para que firmes en contra de una derrota que ellos mismos propiciaron. Vamos a continuar viéndolo y ahora vemos lo de Silvia Echardón. Adelante no salga. ¿Quién tiene la principal responsabilidad? O sea, el que gobierna, no, el que gobierna no puede descargar su responsabilidad en la oposición, sea el que sea. Es decir, cuando Pedro Sánchez se presenta a un debate de investidura y arma una mayoría, es porque les está diciendo a los ciudadanos, yo tengo una mayoría del Parlamento, que la tenía para convertirme en presidente de gobierno y estar al frente del... Quien no tenía la mayoría era Feijóo, porque también se presentó a la investidura y no sacó votos suficientes para ser investido presidente del gobierno. Ejecutivo en este país durante los próximos 4 años, que es lo que dura una legislatura. Ese es su compromiso. Ha llegado el momento en que se enfrenta a lo que decía Pablo, tenía una mayoría de investidura, no tiene una mayoría de legislatura. Entonces usted... Eso estoy de acuerdo. ¿Tenía una mayoría de investidura? Sí.
Una mayoría de investidura que, ojo, contaba con 2 partidos de derechas. Con el PNV, que no son partidos de izquierdas, y con Junts per Catalunya, los de Puigdemont, que tampoco son un partido de izquierdas. Pero esto es evidente. O sea, yo creo que repetirlos un poco, volver sobre los mismos pasos de lo que llevamos hablando un año. Esa mayoría era una mayoría, además de investidura, una mayoría antifascista. Es decir, una mayoría que lo que no pretendía, lo que no quería de ninguna manera, es que gobernase un partido de extrema derecha como Vox. Porque hay una cosa que a la derecha española le cuesta entender, pero que las derechas vasca y catalana se han entendido, y es que tú puedes ser de derechas o conservador, pero al mismo tiempo ser antifascista. El PP es una cosa que le cuesta más entenderlo. Pero como Vox, como PNV y como Junts tenía ese sentimiento antifascista, o por lo menos en contra del fascismo español, porque con el fascismo catalán igual se entiende un poco mejor los de Junts, con los de Alianza Catalana, quiero decir, que son como Vox, pero con la estelada, pues entonces no querían verlo ni en pintura, porque básicamente Vox es un partido que había prometido la ilegalización de Junts y también del PNV, de Bildu, de cualquier cosa que no hable el idioma que ellos creen que tiene que hablar solamente en España y que sea la viva representación de Torrente, la película. Pero es verdad que después de eso la legislatura no estaba clara cómo iba a avanzar, porque había una mayoría antifascista de investidura, pero después para sacar ley a ley, hombre, pues por ejemplo, cuando se votan quitarle los impuestos a las grandes energéticas, el PNV no, en este caso fue Junts, pues como partido de derechas catalán con relaciones con las grandes energéticas, te vota a favor de que se quiten los impuestos y ahí pacta con el Partido Popular. Lo que no puede pactar es un gobierno. Y eso es lo fundamental. Y la única salida sería una hipotética moción de censura en la que Junts sí que se pusiese del lado del PP y de Vox al mismo tiempo, cosa que pues a Junts parece que le cuesta. Votar a favor de quitar de impuestos a las grandes energéticas, pues le da un poco igual si lo vota con Junts y con el Partido Popular. Eso de entregarle un gobierno a alguien que quiere legalizarlos ya les cuesta más. Por eso, lo fundamental aquí es que no hay alternativa de gobierno. Pero es que más allá de estos debates sobre si hay alternativas o no hay alternativas, si lo que hay es una investidura, un pacto de investidura antifascista o lo que hay es una legislatura que está agotada, aquí lo fundamental es no hay nada al otro lado, porque si no habrían presentado ya la moción de censura, o es más, habría conseguido Feijóo la investidura, pero no fue de esa manera. Así que Junts tiene que decidir qué es lo que quieren ser de mayores. ¿Quieren un gobierno de PP con Vox o quieren seguir con este gobierno negociando medida a medida y pactando una legislatura que es complicada, pero en la que, insisto, por la derecha, por la extrema derecha, no hay alternativa? Vamos a ver ahora ya la parte de Silvia Charrondo hablando sobre el tema de las pensiones y sobre un tuit bastante ridículo que ha puesto Feijóo. Pues encontramos unas declaraciones el viernes de Núñez Feijóo diciendo que iba a aprobar en el Senado la actualización de las pensiones y también las ayudas al transporte. Eso es imposible. O sea, en el Senado no se puede aprobar la revalorización de las pensiones. Como mucho, Alan, se podría aprobar pedir al Congreso que revalorice las pensiones. Digo porque a veces hay que tener muchísimo cuidado con el lenguaje para no confundir. El Senado no revaloriza las pensiones y tampoco aprueba las bonificaciones al transporte público. La verdad que cuando se habla de pensiones, Silvia, Feijóo suele tener bastantes problemas a la hora de contestar o dejar claras las cosas a las que se refiere sin que se le pille directamente mintiendo. Por eso... Y no lo he dicho explícitamente, pero todos lo tenemos en la mente. Me estaba refiriendo a este ridículo momento en una entrevista, en la última entrevista de hecho que tuvo Alberto Núñez Feijóo en Televisión Española en las elecciones del 23J, donde Silvia simplemente hizo periodismo y desmintió pues lo mismo que ha desmentido ahora, que es como Feijóo sale a decir el Senado aprobará la próxima semana la subida de las pensiones. No puedes aprobarlo en el Senado, se tiene que aprobar en el Congreso y después ya se aprueba en el Senado y después vuelve al Congreso. Pero hay que entender cómo funciona este tipo de votaciones. Y en el Senado tú no lo puedes aprobar. Pero bueno, de lo que estaba hablando yo concretamente es de este momento que siempre merece la pena recordarlo. Cómo se le atraganta siempre hablar de pensiones y cómo se le pilla siempre mintiendo. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso las subíamos 1/4 punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien.
pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan. Bueno, pues finalmente estaba equivocado Feijóo. De hecho, aquí abajo del tuit le ponían en 2012 pensiones más 1%. El IPC estaba al 2,4, más del doble, más de 1,5 puntos. En 2013, más 1%. El IPC estaba al 1,4. 2017, pensiones 0,25. Y el IPC estaba al 2%. No se valorizaron conforme al IPC. Y entre el 14 y el 17 se modificó la ley para que solo pudiera subir un 0,25%. Será mentira lo que estaba diciendo. Silve Charrondo hizo una cosa que en aquel momento implicaba valentía, que al mismo tiempo no debería hacerlo porque es hacer periodismo, pero cualquier otro pues igual no lo habría hecho. ¿Por qué? Porque esto es la televisión pública y Feijóo era el primero, era el favorito en todas las encuestas y básicamente lo que estaba haciendo era jugarse el cuello, jugarse el puesto por responder a Feijóo lo que le respondió, que no estaba diciendo la verdad. Ya está, que estaba diciendo una mentira flagrante. Bueno, pues se lo dijo. Efectivamente, le desmintió y desde entonces no ha vuelto a pisar televisión española, amigos. No, ha vuelto a pisar televisión española. Es tremendo. Bueno, el tuit al que se refería aquí Silve Charrondo era el siguiente, que leía antes. Sánchez quiere ahorrarse 1.600 millones al mes de las pensiones. No es la primera vez que votaría a favor de congelarlas. El Senado aprobará la próxima semana la subida de las pensiones, la bonificación del abono transporte y las ayudas a Valencia. Dice Feijóo que Sánchez quiere ahorrarse 1.600. Claro, pero después se olvida que, curiosamente, Sánchez es el que ha propuesto la subida. Y que el decreto que se ha votado en el Congreso de los Diputados era precisamente para pagar esos 1.600 millones que dice que Sánchez quiere ahorrarse. ¿Y quién ha votado en contra? Es decir, ¿quién ha permitido que Sánchez se ahorre esos 1.600 millones de pensiones? Pues ellos. Él mismo con su voto en contra. Cuando dijeron se vota y Feijóo, en vez de votar el botón verde a favor, votó el botón rojo de en contra. Ahí es cuando se ahorró 1.600 millones. Y después te sale con el paripé este ridículo, completamente mentiroso, de que en el Senado lo van a aprobar. En el Senado no apruebas nada. Porque que el Senado no funciona así. Se vota en el Congreso de los Diputados. No se vota donde a ti te dé la maldita gana. No es la primera vez que el señor Sánchez vota a favor de la congelación de las pensiones. Ya lo hizo siendo diputado cuando gobernaba Zapatero y a lo mejor ahora se quiere ahorrar 1.600 millones de euros. Pero en fin, el Senado la próxima semana aprobará la actualización de las pensiones de forma inmediata, así como la bonificación del bono de transporte. Y le corresponderá al gobierno, si quiere o no, actualizar las pensiones y que deje de utilizar a los pensionistas como rehenes de su falta de mayoría parlamentaria. Es que no puede ser más mentiroso. ¿Cómo va a atreverse a decir que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados y se queda tan ancho? Y se queda tan ancho. Es que es alucinante. Yo no le pido no tiene la responsabilidad el Partido Popular de sacar al gobierno del apuro en el que esté, por supuesto. Sí que tiene, ojo, la responsabilidad la oposición, no simplemente de ser una máquina de decir no, porque para tener una máquina de decir no podríamos poner 4 monigotes en el Congreso con un cartel que pusiese no. Tiene la responsabilidad de estar a la altura de lo que necesita el país en cada momento. En este caso, revalorizar las pensiones para 12 millones de pensionistas, muchos de los cuales son votantes del Partido Popular, es responsabilidad suya. ¿Es responsabilidad del Partido Popular que la legislatura continúe? Por supuesto que no, y ahí Junts va a tener un papel fundamental y el gobierno a la hora de sentarse con ellos y decir, oigan, ¿cómo reconducimos esto? Porque si no, la alternativa es que se pongan de acuerdo con aquellos que os han estado repitiendo durante meses y años que os quieren literalmente ilegalizar. Si esa es vuestra alternativa, que pasa por una moción de censura junto a Vox y junto al Partido Popular, apuesten por ello. Pero yo creo que lo van a tener difícil para justificar dentro de Cataluña. Así que tienen que decirlo desde Junts, que parece que ni ellos mismos lo saben demasiado bien por este momento. Así que yo no sé. O sea, si me tengo que enfrentar a una declaración más de Feijóo, inventándose literalmente la realidad y pasando de puntillas sobre los hechos objetivos más comprobables del mundo, que es como métete quién vota a favor y quién vota en contra de las pensiones, pues entonces apague y vámonos. También, si me tengo que enfrentar en otra tertulia que me digan que no, que esto es una gran derrota del gobierno, es que me da igual si es una gran derrota del gobierno, que sí, fantástico, derrota del gobierno, de su mayoría parlamentaria, pero es que esto me parece que pasa a segundo plano al lado de lo que realmente ha ocurrido, que es una derrota para el país, para su gente. Y nosotros, pues bueno, discutiendo sobre si el gobierno tiene mayoría o no tiene mayoría, que al final es una cosa que tiene que decidir, como os decía Junts. Tiene que decir que quieren ser de mayores. Si quieren ser el partido que protege
a Feijóo, porque eso es proteger a Feijóo, porque como aguante la legislatura hasta el 2027, Feijóo se lo cargan del partido, o pretende pues permitir una legislatura en la que ellos van a mandar más que nunca realmente. Es que les interesa, objetivamente y racionalmente les interesa. Porque en el hipotético caso de que le hiciesen la moción de censura, le diesen el gobierno a Feijóo, convocase las elecciones y ganase Feijóo y hiciese un gobierno con Vox, ya no iba a tener capacidad de influir en la política Junts ni Puigdemont, si consiguen mayoría absoluta desde la derecha. Y van a ir, evidentemente, como ya ocurrió, contra Cataluña, contra instituciones, el autogobierno, el idioma. Imagínate a Vox en el Ministerio de Cultura. Aquí no se habla otra cosa que no sea español. ¿De verdad le interesa a Junts? Bueno, pues de momento están con ese tonteo que no sabemos a dónde va a llegar. Pero aquí el drama es que la incorporación de estas medidas dentro de un unibús todavía mayor que pudiese introducir de nuevo a Junts, sería muy sencillo plantearlo si hubiese detrás de Junts una estrategia que fuese racional y que estuviese claro hacia dónde va. Lo que pasa es que tal vez estamos dando por hecho que dentro de Junts o dentro de la mayor parte de partidos políticos las decisiones que se toman son racionales o tienen como un objetivo claro enfrente al que te vas acercando paso a paso, medida tras medida, pero seguramente el problema fundamental es que Junts no tiene demasiado claro cuál es su papel para lo que queda de legislatura. Sabían que lo tenían muy claro, que para la investidura tenían que estar al lado de Pedro Sánchez. Para empezar por una cosa, ahí sí racional, que es que cuando se les pregunta a sus votantes, ¿prefieres o Feijóo o prefieres Sánchez? De manera mayoritaria prefieren Sánchez aunque estén en contra. Los datos son clarísimos a ese respecto. Pero en el resto de la legislatura es verdad que tampoco tienen el compromiso de acompañar y que ahora mismo están pues como en una especie de adolescencia en el que tontean con todo el mundo, incluso con el malote de la clase que les ha dicho que les va pues a hacer la vida imposible, incluso ilegalizar. Y todavía no han decidido del todo qué es lo que van a hacer, porque cuando votan en el Congreso de los Diputados, pues se hacen los remolones. Cuando van a Cataluña dicen imposible, la moción de censura es intolerable, pero es que si esta situación continúa, el único puerto al que se puede llegar es ese momento, el de una moción de censura, el de una mayoría alternativa que pasa por pactar con aquellos que han prometido tu ilegalización. Entonces, hasta que eso no se mueva, que también digo, esto igual no solamente es responsabilidad de Junts, esto también tiene que ser responsabilidad del gobierno de sentarse y decir, oigan, tenemos que sacar esto adelante y decídanse ustedes, pero es lo principal. Hasta que eso no salga adelante, no vamos a saber cómo va a terminar la legislatura o va a continuar. Movimientos en el electorado. Pues ahí está, lo que opino yo sobre lo que puede pasar con Junts. Y lo que opina Rufián, ya lo hemos visto en algunas ocasiones en este canal, que es eso de Puigdemont, a pesar de haber sido durante tanto tiempo el demonio con flequillo, ese catalán independentista que quería acabar con la indivisible nación española, que incluso le han llegado a llamar terrorista, pues pactará en algún momento con Feijóo y con Vox. Eso es lo que dice constantemente Gabriel Rufián. Y muchas veces pues lo veíamos con cierta distancia, ¿no? De, es difícil, ¿no?, que eso ocurra, básicamente por eso, porque no vas a pactar con alguien que te odia, que te llamó terrorista, que quiere ilegalizarte, claro, pero al mismo tiempo cada votación que hay, y la de tumbar las pensiones, las subidas de pensiones, es como la más explícita y evidente, te hace decir, ojo, cuidado, porque es que igual sí que vamos hacia ese escenario. Lo veremos seguramente durante los próximos meses, y sobre todo aquí, si esto es complicado, lo de las pensiones, que es como lo fundamental, imaginaos lo complicado que se puede poner la aprobación de unos presupuestos generales, que eso ya puede ser otro tema que trataremos en otro vídeo. Pero bueno, de momento os leo los comentarios. A ver qué pensáis, cuáles son las posibilidades de lo que tenemos por delante. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.